la explicación correspondiente. Listo, total atención entonces. Bueno, aquí les puse la imagen de una olla, ¿no? El cual está sin la tapa y está emanando, pues, gases de la olla, ¿no? Bueno, te decía entonces que los gases en la vida diaria los encontramos en distintos lugares, ¿no? Por ejemplo, el aroma fétido de un huevo podrido o de cualquier tipo de materia orgánica podrida es ácido sulfídrico en forma gaseosa, o el gas helio o el gas hidrógeno que se utiliza en los globos aerostáticos, ¿sí? Para poder inflarlos, ¿no? O el mismo gas del cual tú dependes para vivir. ¿Tú de qué dependes? De oxígeno gaseoso, ¿no? O2 para poder vivir. Bueno, ¿qué es un gas real? ¿Qué es un gas ideal? Un gas real es toda sustancia que existe en forma natural en dicho estado. Pero como dije en su momento, su estudio es muy complejo. Por eso no lo estudiaremos nosotros. ¿Qué estudiaremos nosotros? Los gases ideales, ¿sí? O también llamados gases perfectos. Esta sustancia en forma, bueno, gaseosa, ¿de qué va a depender? De la temperatura, la presión. Son los factores, en este caso, más importantes o parámetros más importantes para el estudio de este gas. Por eso veremos la presión, el volumen, la temperatura y el uso del número de moles. El número de moles ya lo hemos trabajado en clase anterior. Si me equivoco, hemos estudiado hasta ahorita composición centesimal y unidades químicas de masa. Ya vimos el término de número de moles. Vimos que el número de moles era igual a la masa entre la masa molecular o el peso molecular. ¿Ya? Bueno, avanzamos entonces. La ley de los gases ideales nos menciona esta ley, llamada la ley de Clausius. La ley de Clausius nos dice que la presión, volumen y temperatura se encuentran de la siguiente forma. La presión es inversamente al volumen, inversamente es directamente a la temperatura y el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Por ello, en esta fórmula general, ¿qué observamos? Que presión 1 por volumen 1 entre T1 es la presión 2 por volumen 2 entre T2. Es decir, esta fórmula se utiliza para comparar parámetros entre dos gases, ¿no? Por eso dice 1 y 2, porque son dos gases diferentes, o también podría ser el mismo gas, pero a condiciones diferentes. Vemos que la P, mucho que la presión, en nuestro caso, vamos a utilizar atmósferas, milímetro de mercurio, Torricelli, pero en los ejercicios de clase el día de hoy usaremos más que todo la presión en atmósferas y milímetro de mercurio. El volumen se puede medir en milímetro de mercurio, centímetro cúbico, litros, pero para nuestra fórmula nos conviene el desarrollo en litros. Y la temperatura siempre tiene que ser en grados Kelvin. Ustedes imagino ya en física, no sé si han desarrollado, pero sí en grados anteriores, en primero o en segundo, deberían haber utilizado transformaciones de temperatura, ¿no? Claro, Kelvin, Celsius, Fahrenheit, Rankine son unidades de temperatura. Recordar en este caso, usualmente la temperatura en los ejercicios van a estar en Celsius, así que para transformarlo a Kelvin tienes que sumarle más 273 para que se convierta en grados Kelvin. ¿Ok? Bueno, aparte de ello, de esta fórmula general derivan estas tres fórmulas. La ley de Boyle-Marriott, que es proceso isotérmico. Isotérmico quiere decir que la temperatura es constante. En pocas palabras, la temperatura 1 y temperatura 2 son iguales. Como son iguales, se cancelan, ¿verdad? ¿Y qué nos queda en la fórmula? Nos queda presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. La ley de Charles es un proceso isobárico donde la presión es constante. Por ende, se cancelan. ¿Y qué nos queda? Volumen 1 entre T1 es igual a volumen 2 entre T2. Y por finalizando, la ley de Gay-Lussac, proceso isocórico o isométrico, donde el volumen es constante. Entonces, al ser iguales, se cancelan y nos quedaría presión 1 entre T1 es igual a presión 2 entre temperatura 2. ¿Ok? Pero si te percatas, estas tres fórmulas, ¿de qué dependen? De la primera fórmula que te mencioné, ¿verdad? Donde la multiplicación de presiones entre temperatura 1 era igual a multiplicación de presiones 2 entre temperatura 2. Todo depende de esa fórmula principal, ¿no? De Clausius. Aparte de ello, aplicaremos también la ley general de los gases ideales, llamada pues pavo ratón, ¿verdad? Presión por volumen es igual a la constante que es R por la temperatura por N que es número de moles, ¿no? R constante. Ahora, esa constante R, que te daré en unos minutos, es un valor que siempre se va a mantener. Pero la constante, ¿de qué va a depender? Va a depender de la presión.
La presión absoluta de un gas puede estar en, como dije hace un momento, atmósferas, milímetro de mercurio, puede estar en Torricelli, etcétera, y la constante va a depender del valor de la presión. La temperatura, ya hemos dicho, siempre usa en grados Kelvin y el volumen en litros, ¿no? En estas fórmulas. No olvidar, como dije hace un momento, que N, que es número de moles, es igual al peso, o sea, la masa entre la masa molecular. No olvidar que el término peso y masa en química es lo mismo. En física son diferentes, ¿no? Pero químicamente hablando, peso y masa es realmente lo mismo. Ahora, ¿cuánto vale esta constante R? Si la presión se encuentra en atmósferas, R vale 0.082 atmósferas por litro entre K por mol. En pocas palabras, R vale 0.082 si la presión está en atmósfera. Si la presión está en Pascal, R vale 8.3. Y si la presión se encuentra en Torricelli o milímetro de mercurio, R vale 62.4. Mira, entonces te das cuenta que la constante R va a variar de acuerdo a la unidad en la cual se encuentre la presión. Por eso, mucho ojo a la hora de hacer los ejercicios. Tienes que observar en qué unidades se encuentra la presión, porque de ello va a depender el valor de la constante. Ahora, como dato adicional, ¿qué significa condiciones normales? En algún ejercicio se puede decir, ¿no? El cierto gas se encuentra en condiciones normales. Cuando te dice para condiciones normales, te está diciendo que la presión vale 1 atmósfera, que la temperatura es 0 grados centígrados y que el volumen es 22.4 litros por mol. ¿Correcto? Eso significa condiciones normales. Veamos entonces un par de ejercicios en base a esto. Primer ejercicio, nos dicen, calcule la presión ejercida por 0,35 moles de cloro que se encuentran en un recipiente de 1,5 litros medidos a 27 grados centígrados. Entonces, vamos a enumerar los datos que tenemos. Primero, N, que es número de moles, es 0,35. Luego el volumen es 1,5 litros. Después la temperatura dice 27 grados Celsius. Pero ya te dije, tiene que estar en grados Kelvin. Entonces lo sumas 273, sería 300 grados Kelvin. Y R, ahora la presión, ¿en qué unidad está, profesor? No me dicen, pero mira tus claves. Te piden la presión porque no sabes, incógnita. Pero en tus claves, ¿en qué unidades se encuentra? Atmósferas. Si la presión está en atmósferas, ¿cuánto valdría la constante? 0,082. Eso valdría R. ¿Ok? Entonces, pavo ratón, ¿no? Presión por volumen es igual a R por T por N. La presión es igual a R por T por N entre volumen. R, 0,082, temperatura 300, N, 0,35 y volumen 1.5. ¿no? Bueno, aquí es una operación matemática, multiplican y dividen, y la respuesta es 5,74 atmósferas, que sería la respuesta en este caso. Bueno, sigamos entonces, siguiente ejercicio. Un gas ocupa un volumen, V, a una temperatura y una presión. Si la presión se triplica y la temperatura se reduce a la mitad, el volumen ocupado por el gas a esas condiciones es. Analizamos. Nos dice, la fórmula general, ¿cuál era? Bueno, perdón, la fórmula de Clausius era presión 1 por volumen 1 entre T1 es presión 2 por volumen 2 entre T2. Dice aquí, un gas ocupa un volumen, ponle volumen V, temperatura T y presión P. Si la presión se triplica, en vez de P pones 3P, la temperatura se reduce a la mitad, en vez de T pones T medios, y nos preguntan qué sucede con el volumen, ¿verdad? Se aumenta, disminuye, ¿qué sucede? Veremos eso ahora. Entonces, aquí, ¿qué cancelamos? Se cancela ¿qué cosa? Presión con presión, temperatura con temperatura, ¿y qué nos queda? Este es un medio, ¿verdad? O mejor dicho, acá está 3 medios. Este 3 medios, ¿cómo pasará al otro lado? De forma inversa, ¿verdad? Este 2 pasa multiplicando y el 3 pasa dividiendo. ¿Cuánto valdría X entonces? No, chicos, pequeño detalle, disculpen. Pequeño detalle. No es 12, es un medio, ¿no? Claro, es un medio. Un medio, ¿cómo subiría hacia arriba? Como 2, ¿verdad? Claro, un medio al revés sería 2. 3 por 2 sería 6, ¿no? Y X valdría entonces V entre 6, ¿no? Pequeño detalle, un pequeño lapsus, ¿no?
equivaldría entonces V entre 6. Quiere decir entonces que el volumen ha disminuido, ¿no? A la sexta parte. V sextos. Número 3. Una masa de gas nitrógeno a una presión de 700 milímetros de mercurio y una temperatura de 77 grados Celsius ocupa un volumen de 12.31. El volumen de dicho gas, cuando su temperatura es de 27 grados centígrados, ¿cuánto es? Si te percatas, vemos dos temperaturas. Eso quiere decir que hay la comparación del mismo gas, pero en diferentes momentos. Usaremos la ley de Clausius. La temperatura 1 dice que es 77 grados Celsius. Súmale 273, ¿cuánto te da? 350 grados Kelvin. Siguiente dato, el volumen dice que vale 12.31 litros. Ahí está, segundo dato. Ahora, temperatura 2, 27 grados centígrados, más 273, 300 grados Kelvin. Nos piden calcular el volumen a esa temperatura. Volumen 2 no sabes. Ponle entonces interrogante, porque no conoces el valor del volumen. Luego, ahora, aplicas la ley correspondiente. Si te dicen que hay V1 y T1, ¿cómo es la presión por lógica? Constante, ¿verdad? Porque la presión aparece al inicio, pero no nos dice si después cambia o no cambia. Si no dice que no cambia, ¿qué quiere decir? Entonces que va a ser constante. Entonces, la fórmula ¿cuál sería? En este caso, volumen 1 entre T1 es volumen 2 entre T2. Sería pues 12.31 entre 350 es igual a V2 entre 300. Bueno, aquí ya es operación matemática, ¿ya? Operan ahí ustedes. ¿Y qué resulta? Saldría que volumen 2 es igual a 10.55 litros. Bueno. Un momento, chicos, disculpen. Ya, ahora sí. Chicos, hago la mención correspondiente. Ok. Listo. Contemos entonces. Estamos aplicando el número 4, ahora sí. Dice la 4. Los volúmenes iguales de todos los gases, bajo las mismas condiciones de temperatura y presión, contienen igual número de moléculas. Este enunciado corresponde, bueno, aquí nos dan ciertas leyes y también nos dan, bueno, el caso del principio de Avogadro, ¿no? Bueno, esto, ahí dice aquí. Bueno, eso avanzamos en teoría, chicos. Ya, me importan más ejercicios. Ya, aquí. Dice, mira, una presión de 800 milímetros de mercurio, ¿a cuánto equivale? Si ves las claves, la mayoría son atmósferas. Entonces, hay que transformar milímetro de mercurio a atmósferas. Ahora, tú no sabes la equivalencia general, pero bueno, una atmósfera vale 760 milímetros de mercurio. Por eso a ese 800 le multiplicas por una atmósfera arriba y abajo 760 milímetros de mercurio. Se cancelan las unidades y nos queda 800 entre 760, ¿no? No hay que dividirlo porque en las claves está en fracción. Así es que la clave es la letra A. La 6. La 6 es para analizar y pensar nada más. Un pequeño análisis. Dice, para una muestra determinada de un gas ideal, si la temperatura se mantiene constante, ¿ya? Es decir, la temperatura 1 y temperatura 2 son iguales, es decir, se anulan. ¿Qué pasará, dice, con el producto de la presión por el volumen? ¿Qué pasará? Bueno, si se anulan las temperaturas en la fórmula de Clausius, ¿qué nos queda? Que presión 1 por volumen 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2, ¿verdad? ¿Correcto? Ahora nos preguntan, ¿qué sucede? Bueno, vamos a ver entonces. Imaginemos que la presión 1, no sé, pues valga 100. Es un valor aleatorio. Que volumen 1 valga, pues, no sé, 4. Ya, 100 por 4, ¿cuánto es? 400. Que la presión 2 haya cambiado, que no sea 100, pues que sea, pues, no sé, no sé, a ver, 20. ¿Cuánto valdrá volumen 2? Pues 20 por cuánto me da 400. Pues por 20, ¿verdad? Volumen sería 20. ¿Qué te has dado cuenta? Que la presión por volumen, el 1 y el 2, ¿cómo tiene que ser siempre? Siempre tiene que ser igual. No tiene que cambiar. Entonces, si vemos las claves, ¿sí? Si vemos las claves, la A dice, ¿varía con la temperatura absoluta? No.
No tiene nada que ver la temperatura, porque la temperatura va a ser siempre constante. La primera descartada. La segunda, ¿varía con la presión? No, porque si la presión varía, ¿qué hace el volumen? También varía. Y la idea es que la multiplicación de la presión por volumen, ¿cómo tiene que ser siempre? Una constante, ¿correcto? La multiplicación de la presión por el volumen, que es lo que te preguntan, ¿cómo tiene que ser siempre? Constante. Pues. La presión y volumen por separado pueden variar, sí, pueden ser valores distintos, aumentar o disminuir, pero la multiplicación de ambos siempre va a ser constante. Eso no va a cambiar, ¿correcto? Número 7. Las condiciones normales, ¿cómo se definen? Dijimos que era una atmósfera, 0 grados Celsius principalmente, y 22.4 litros. La A dice 0 grados Kelvin, falso, no es grados Celsius. La B, 0 grados Celsius y 760 mililitros de mercurio, puede ser. La C, es igual a 22.4 litros, está incompleto, ¿sí? La D, 273, podría ser, porque al 0 grados Celsius le sumas 273 y te da 273 grados Kelvin, puede ser. 760 gramos de presión, falso. ¿La presión en qué se mide? Milímetro de mercurio, no gramos, es incorrecto. La E, 0 grados centígrados, puede ser. 76 milímetros de presión, no. Milímetros no es para presión, es una unidad de presión. Entonces, podría ser la B o podría ser la C. Pero la clave es la B. ¿Y por qué es la B? Porque la B es la clave más completa. Además, hemos dicho que es 22.4 litros por mol. ¿Ya? Por mol. Y además, en la B, es, como dije acá, hay dos correctas. Entonces, entre la B y la C, la clave que abarca más información es la B. Por eso la clave sería la B. La número 8. Una cantidad de gas ocupa un volumen de 80 centímetros cúbicos a una presión de 750 mmHg. O sea, nos dicen que la presión es 750 y el volumen es 80. Luego dicen, ¿qué volumen ocupará a una presión de 1,2 atmósferas si la temperatura no cambia? O sea, si la temperatura no cambia, va a ser constante. ¿Cuál será la fórmula? Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. La presión 1 dice el dato que vale 750 milímetros de mercurio. El volumen 1 dice que vale 80 centímetros cúbicos. Igual, presión 2, 1,2 atmósferas. Volumen 2, no lo sabes. Pone sube. Ahora, si te percatas, la primera presión está en milímetros de mercurio y la segunda presión está en atmósferas. Para que se puedan operar esos valores de presión, ¿cómo tienen que ser? La misma unidad. Entonces, a los 750 milímetros de mercurio hay que transformarlos a atmósferas. ¿Correcto? Entonces, le multiplicamos por una atmósfera entre 760 milímetros de mercurio. Ahora sí, ¿no? Se cancelan esas atmósferas, ¿sí? Se cancelan y ahora, perdón, se cancelan esas unidades de milímetro de mercurio y nos quedaría 750 entre 760 atmósferas. Bueno, aquí es operación matemática, ¿no? Ya multiplicas, divides y sale que el volumen, ¿sí? El volumen es igual a 65.8 centímetros cúbicos. La clave D. Número 9 es, el volumen inicial de una cierta cantidad de gas es 200 centímetros cúbicos, el volumen. A la temperatura de 20 grados Celsius. Calcula el volumen a 90 grados centígrados si la presión permanece constante. O sea, si la presión es constante, ¿cuál será la fórmula entonces? Volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. El volumen 1 vale 200 centímetros cúbicos. La temperatura 1 dice que es 20 grados Celsius, más 273 es 293 grados Kelvin. Luego dice volumen 2 y temperatura 2. Volumen 2 no sabes cuánto vale, se piden calcular. Pero la temperatura es 90 grados Celsius, más 273, 363 grados Kelvin. Profesor, ¿y el volumen lo transformamos a litros? Podría ser, pero si te percatas, el volumen 1 ¿en qué unidad está? Centímetros cúbicos. ¿Y la respuesta en qué unidades está? Centímetro cúbico. Déjalo como centímetro cúbico. ¿Ya?
Entonces, sería pues temperatura 1 entre volumen 1 es temperatura 2 entre volumen 2, ¿no? Bueno, perdón, volumen 1 entre T1 es igual a volumen 2 entre T2. Volumen 1 es 200. Temperatura 1 es 293. Volumen 2 no sabes. Entre temperatura 2 sería pues 363. Multiplicas y divides. Resulta que el volumen 2, ¿cuánto vale? 247.78 centímetros cúbicos. 10. Una cierta cantidad de gas está contenida en un recipiente de vidrio a 25 grados centígrados y 0.8 atmósferas. Si el recipiente puede soportar una presión de hasta 2 atmósferas como máximo, ¿cuánto se puede elevar la temperatura sin que se rompa el recipiente? O sea, al inicio nos dan la temperatura y presión. Y luego dice que la presión ha aumentado. Y nos piden la temperatura máxima a esa presión 2 atmósferas. Entonces la temperatura 1 valdría 25 grados Celsius, más 273 sería 298 grados Kelvin. La presión vale 0,8 atmósferas. Como dato, temperatura 2 no sabes, eso te piden calcular. Y la presión 2 es justamente 2 atmósferas. Entonces, si no nos mencionan a volumen, entonces el volumen constante. Si es así, la fórmula cuál sería pues presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2. Sería 0,8 entre 298 es igual a 2 entre T2, ¿no? Bueno, ahí operamos entonces, multiplicamos, dividimos y la temperatura 2 es igual a 745 grados Kelvin, ¿no? Y la clave está en Kelvin. Profesor, ¿y qué pasaría si la clave me piden el Celsius? Entonces, cuando hago el ejercicio, ¿lo dejo en Celsius? No lo puedo dejar en Celsius. ¿Sabes por qué? Porque tú al operar le estás sumando 273. Así que lo trabajas con Kelvin. ¿Y cómo calcularía Celsius entonces si mi clave fuese en Celsius? Una vez que consigues que la temperatura 2 salía a 745 grados Kelvin, si le sumaste 273 y lo quieres ahora convertir a Celsius otra vez, ¿qué haces? Le restas 273. A ese 745 le restas 273 y la respuesta sería en grados Celsius. Esa sería en grados Celsius. ¿Ok? Hago esa aclaración por si en un ejercicio de práctica o en este caso tarea viniese esa forma. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna consulta correspondiente al tema del día de hoy? Está claro el tema de estado gaseoso. Hemos hecho pues 10